critican las sanciones de Estados Unidos en Alemania. La política de sanciones de Estados Unidos en medio de la situación actual es inadmisible. Los intentos de Washington de imponer sus intereses para obtener un beneficio económico son irresponsables, comentó el jefe del Comité de Economía y Energía del Parlamento alemán, Klaus Ernst, en declaraciones. Estados Unidos está considerando ejercer una presión diplomática sobre Arabia Saudí e imponer sanciones contra Rusia para estabilizar los precios del petróleo, informó el diario Wall Street Journal la semana pasada. En lugar de acordar compromisos mutuos y contribuir así a una comunidad mundial pacífica, Estados Unidos está tratando, a través de su política de sanciones, de imponer unilateralmente su voluntad a otros y ponerlos en desventaja a favor de la economía de Estados Unidos, dijo Ernst al respecto. Para el alto funcionario alemán, este enfoque estadounidense de proteger sus intereses económicos y geoestratégicos mediante sanciones es totalmente inadmisible. Ernst recordó que desde que Donald Trump llegó al poder, esos ataques se han hecho más frecuentes y van dirigidos no solo contra oponentes o competencias, sino también contra los países que se consideran socios de Estados Unidos. El parlamentario destacó que las acciones de Estados Unidos son irresponsables, en particular en Irán y Siria, que sufren escasez de medicamentos y suministros médicos debido a las sanciones. El levantamiento de las sanciones en vez de su prórroga es una exigencia de este momento. Espero que el gobierno alemán y el resto de la UE se den cuenta de ello, concluyó Ernst. Siria decidida a recuperar los pozos petroleros que hoy Estados Unidos intenta arrebatarles nuevamente. Así es, el ejército sirio comienza un despliegue gradual en la frontera norte del país, justamente donde se encuentran las zonas más ricas en hidrocarburos de la nación árabe, zonas que hasta hace poco estaban controladas por los distintos grupos armados rebeldes y por las tropas estadounidenses, tropas que tan solo hace unos días atrás habían abandonado la región pero que planean volver para, precisamente, controlar la producción petrolera siria y así arrebatarles esos valiosos recursos que son tan necesarios para la reconstrucción del país. No olvidemos que los gringos abandonaron la región de manera precipitada temerosos de que fueran víctimas del fuego turco, pues el presidente de ese país, Tayyip Erdogan, amenazó continuamente con iniciar una operación militar para desplazar a las milicias kurdas de la zona y así eliminar la posible amenaza a la integridad territorial de su país. Fue entonces cuando los gringos salieron corriendo como niñas temerosos de ser víctimas de las Fuerzas Armadas turcas. Pero posteriormente, y tras los acuerdos entre Moscú y Ankara, y el posterior alto al fuego, ahora los gringos pretenden volver para nuevamente privarle a Siria de su legítimo derecho a poseer y administrar los recursos naturales del país, concretamente del petróleo, pero esta vez no podrán y ya el ejército sirio se desplaza a la zona para evitarlo, y tras ellos vienen Rusia e Irán. Estados Unidos insiste en controlar pozos petroleros sirios pese a críticas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pentágono, asegura que sus fuerzas seguirán controlando los pozos petroleros en Siria pese a denuncias mundiales por robo. En declaraciones realizadas el jueves, el portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, justificó el control de yacimientos petrolíferos por Estados Unidos en el territorio sirio. Estados Unidos no se está beneficiando de todo esto, las ganancias están volviendo a las FDS, las milicias kurdo-árabes Fuerzas Democráticas Kurdas, explicó. Tras dar a conocer el pasado 6 de octubre la retirada de militares norteamericanos del noreste de Siria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revertió más tarde esta decisión al ordenar que un pequeño número de soldados permaneciera en el país árabe en áreas donde hay petróleo. Justificando esta polémica decisión que prescinde del consentimiento de Damasco, Hoffman agregó que el plan es dar a los kurdos en la región una fuente de ingresos y la posibilidad de aumentar el poder en su campaña militar contra el Daesh, en árabe. El vocero del Pentágono añadió que los comandos desplegados cerca de campos de hidrocarburos en la provincia oriental de Deir ez-Zor están autorizados para usar fuerza militar contra cualquiera que intente desafiarlos, incluidas las tropas rusas o el propio gobierno sirio.
Las declaraciones de Hoffman contradicen a Trump, quien indicó claramente que el crudo de Siria pertenece a Washington. Siempre lo dije. Hay que conservar el petróleo. Queremos resguardar el petróleo. 45 millones de dólares al mes. Conservemos el petróleo. Señalaba el inquilino de la Casa Blanca, al tiempo que dejaba claro que su objetivo es el petróleo y que está dispuesto a pelear por él. La ilegal medida de Trump ha desatado una ola de condenas no solo de Siria, sino de otros países como Irán y Rusia. Este último país reveló, mediante imágenes satelitales, la implicación de Estados Unidos en el contrabando del oro negro del país levantino. Desde el propio país norteamericano, expertos en temas jurídicos han advertido de que no hay ningún argumento legal sólido para justificar que Washington se quede en Siria por el petróleo. Siria sufre desde 2011 un conflicto armado que provocaron grupos terroristas y bandas armadas patrocinadas, según denuncia Damasco, por Arabia Saudí, Estados Unidos, y algunos países europeos. Los expertos estiman que la producción petrolera siria ha descendido en la actualidad de 400.000 barriles diarios a unos 80.000. Los recursos naturales, sobre todo el petróleo y el gas, serán una herramienta imprescindible para la recuperación del país levantino tras el demoledor conflicto. En 2018, el presidente Bashar al-Assad estimaba que la reconstrucción podría costar a Siria unos 400.000 millones de dólares en una tarea que tardaría entre 10 y 15 años para terminarse. Dueños del cielo. Helicópteros rusos empiezan el patrullaje del noreste de Siria. La primera patrulla de territorios en el noreste de Siria fue llevada a cabo por helicópteros rusos, dijo el jefe del Centro Ruso para la Reconciliación, el general mayor Yuri Borenkov. Durante el vuelo fueron tomados bajo control varios asentamientos y un aeródromo. Mediante los esfuerzos de Rusia se continúan implementando las disposiciones del Memorándum de Entendimiento ruso-turco adoptado el 22 de octubre de 2019. Las fuerzas del ejército llevaron a cabo patrullas aéreas a lo largo de la siguiente ruta: el aeródromo Kbaires, el asentamiento Ainisa, el asentamiento Raqqa, el embalse de Asad, dijo Borenkov. Como señala la agencia rusa Riafam, la Fuerza Aérea de Rusia simplemente no tiene oponentes en el cielo de Siria, por lo que los pilotos rusos pueden sentirse como dueños del cielo. Las características de los helicópteros profundamente modernizados rusos les permiten realizar una variedad de tareas, desde transportar mercancías y personal hasta la destrucción de enemigos terrestres y aéreos. Los primeros helicópteros rusos llegaron al norte de Siria a finales de octubre. Ocuparon el aeródromo militar de Tapka, abandonado por los estadounidenses. Toda la parte noreste del Éufrates puede controlarse desde este aeródromo. Rusia y Siria lanzan 40 ataques contra extremistas en solo un día. Cazas rusos lanzaron un masivo ataque aéreo contra posiciones extremistas en el noroeste de Siria, a fin de allanar el terreno para el avance del ejército sirio. Según reportes de medios locales publicados hoy jueves, aviones rusos y sirios han efectuado en las últimas 24 horas más de 40 bombardeos contra las posiciones de extremistas en las provincias noroccidentales de Idlib, Alepo y Latakia. Estas ofensivas se concentraron principalmente en la localidad de Yisr al-Shukur, en la parte occidental de la provincia de Idlib, donde cazas rusos y sirios bombardearon decenas de objetivos de la banda extremista Hayat Tahrir al-Sham, HTS, y de su aliado, el llamado Partido Islámico de Turquestán, PIT. Las aeronaves rusas, además, han atacado las bases, los almacenes de armas y los convoyes militares de grupos armados en la ciudad de Al-Zahra, situada en la parte occidental de Alepo, así como en la ciudad de Kobani y sus alrededores, en el norte de Latakia. Como resultado de estos bombardeos fueron abatidos un gran número de elementos extremistas y destruidas las posiciones de sus equipos de artillería, desde las cuales atacaban las bases sirias y rusas en la provincia de Hama, Centro, y Latakia. Esta última serie de ataques aéreos de las fuerzas aéreas rusas y sirias se produce en el marco de la preparación del ejército sirio para lanzar una inminente ofensiva en el valle de Al-Kab, en el límite de las provincias de Hama e Idlib, así como en las regiones nororientales de Latakia.
La semana pasada, la Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo un poderoso ataque contra una base terrorista en la provincia de Idlib, donde los extremistas solían reunirse para tramar y dirigir sus operaciones en la provincia de Latakia. En las recientes semanas, los soldados sirios han registrado significativos avances en el norte de Siria, sobre todo en la gobernación de Alepo, donde han recuperado ciudades como Kobani y Manbij. Moscú ha expresado su apoyo a la ofensiva contra Idlib, el feudo de los grupos extremistas en el noroeste de Siria, y rechazado las presiones de los países occidentales para impedir la operación del ejército sirio en esta región, cuya liberación marcaría el fin del conflicto en Siria. Por su parte, el gobierno de Damasco, presidido por Bashar al-Assad, ha resaltado en reiteradas ocasiones su determinación para liberar cada centímetro del país de la presencia terrorista. Rusia está desarrollando un misil hipersónico para el caza de quinta generación, Su-57. Las empresas rusas están desarrollando un misil hipersónico de pequeño tamaño para el caza ruso de quinta generación Su-57. Los expertos estadounidenses opinan que el misil proporcionará al avión una capacidad totalmente única entre los cazas de la próxima generación. Se trata de un misil aire-tierra desplegado en el fuselaje del caza. Todavía hay poca información sobre el nuevo misil, pero los analistas del medio estadounidense Military Watch ya lo han bautizado como el Kinzhal en miniatura, por su semejanza al Kh-47M2, que es apreciado por su velocidad de Mach 10, su largo alcance de 2.000 kilómetros y su alta maniobrabilidad. El director general de la Corporación de Misiles Tácticos, Boris Nosov, comentó que un misil desplegado en el fuselaje del Su-57 es un desarrollo nuevo y por lo tanto supone varios desafíos para los desarrolladores. Para colocar un misil en el interior del fuselaje se requieren dimensiones más pequeñas. Alas y timones plegables. También hay ciertas dificultades para lanzarlo desde un espacio cerrado, explicó el director general. Los expertos estadounidenses confirman en su artículo que los misiles balísticos lanzados desde el aire son relativamente raros y todavía no se han desplegado ninguno desde un avión del tamaño de un caza. Este hecho hace que los planes de miniaturizar el Kinzhal para integrarlo en los cazas de la próxima generación Su-57 sean potencialmente revolucionarios, agregan los expertos. Combinado con los potentes sensores del Su-57, su alta resistencia y su capacidad de sigilo, el Kinzhal permitirá que los cazas rusos supongan una grave amenaza para los objetivos como aeródromos y centros de mando, y que sean capaces de evadir todos los sistemas de defensa aérea existente. Así analiza el medio estadounidense. La velocidad del Kinzhal por sí sola se considera suficiente para partir en dos. Incluso los buques de guerra más grandes, con un solo golpe bien situado, lo que proporcionará al Su-57 una capacidad totalmente única entre los cazas de quinta generación, afirma la publicación.